Bueno, aprovechando hasta que el docente se incorpore, por favor, quería comunicarles que mañana por la tarde les voy a pasar ya eh, los pasos para que puedan ingresar a la página web, donde ya van a poder ver sus notas, por favor, y van a poder imprimir su Cardex, por favor. También comunicarles que todavía no me llegó las notas del doctor Castro, que me va a enviar hasta el día miércoles, por favor. Ya entonces eso quería comunicarles. Creo que ya está licenciado Poma. Sí, José. ¿Cómo está, Lick? ¿Qué tal, José? Buenas noches, ¿Cómo está? ¿Todo compañeros. bien? Sí, buenas ¿Todo bien, noches. Lick? Ha No pasado se alguna preocupe, Lick. cosita, pero ya estoy aquí otra vez. No se preocupe. Adelante cuando usted quiera, licenciado. Adelante. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, José. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Me escuchan? Sí, Sí, buenas doctor. noches. Sí, sí. Todo Doctor, perfecto. buenas noches. Ah, perfecto, perfecto. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, comenzamos nuestra sesión. Como habíamos hablado en las clases anteriores, eh, esta semana básicamente lo que vamos a hacer es trabajar sobre algunas herramientas de planificación. Entonces, esta noche vamos a trabajar sobre el marco lógico, en qué consiste, cómo se hace, ¿ya? Y en esa tesitura, pues voy a, como siempre, les había solicitado siempre su muy buen aporte, sus comentarios, sus inquietudes, ¿ya? Bien, como les había dicho en la clase anterior, y ahora ratifico aquello, el marco lógico es una herramienta, entre otras, ¿sí? Podemos, como planificadores, como estrategas, echar mano de diversas formas de diseñar el futuro. Entonces, esta noche vamos a trabajar sobre esta herramienta. Como les había comentado también, el marco lógico es muy utilizado en instituciones de cooperación, en ONGs, sobre todo cuando se trata de desarrollar procesos de implementación de innovaciones, de transformaciones sociales. El marco lógico es utilizado en proyectos de agua, proyectos de vivienda, también en proyectos de formación técnica, capacitación, transformación de lo que es todo el tema de educación en cuanto a formación técnica, ¿sí? Dentro del Ministerio de Educación. Entonces, pueden haber diferentes utilidades, ¿ya? Bien, también, obviamente, el marco lógico se puede utilizar como una herramienta de planificación para empresas, ¿de acuerdo? Para empresas grandes, medianas, pequeñas. Entonces, depende mucho de cuál es la finalidad de la herramienta, pero se adecua, la herramienta se adecua a distintos escenarios, distintos contextos y diferentes organizaciones. Vamos a explicar entonces poco a poco en qué consiste. Es posible que muchos de ustedes ya hayan manejado esta herramienta, algunos quizá en cierta medida, o tal vez para algunos es una herramienta nueva, pero vamos rápidamente, ¿ya? Entonces, ¿qué es el marco lógico? Es una herramienta que posibilita, como decimos acá en el contexto, perdón, aquí en la diapositiva, eh, implica un proceso de conceptualización. Esto me parece muy importante que vamos a tomar en cuenta ahora, ¿ya? Implica la conceptualización de un problema determinado, ¿ya? El diseño, la ejecución y evaluación de un plan, ¿ya? De una herramienta de planificación. Esa herramienta puede ser el plan, puede ser el programa o un proyecto determinado, ¿ya? Esto es importante, dependiendo, como habíamos dicho ya en una de las clases anteriores, ¿sí? Puede ser un plan de unos 5 años, ¿sí? 4 años, puede ser un programa que pueda abarcar 2 años, o puede ser un proyecto que tiene menor duración, pero nuevamente, dependiendo porque no hay conceptos rígidos. Yo conozco proyectos que duran 5 años. Ya no estoy muy de acuerdo con esa nomenclatura porque un plan es el que dura 4 o 5 años, ¿ya? Pero conozco instituciones que usan la palabra proyecto y el proyecto se ejecuta en 5 años. Para mí eso ya es un plan, ¿no? El plan es más abarcante, el plan tiene directrices más genéricas que después se traducen en programas
Y el programa en algo más puntual, que es un proyecto. Un proyecto normalmente responde a un solo objetivo, ¿ya? Pero, reitero, aquí hay flexibilidad. Depende de la institución, depende de la organización, según, según su horizonte, según sus objetivos, sus finalidades. Entonces, en los tres casos podemos utilizar el marco lógico. Bien, ¿cuáles son algunas de las características del marco lógico? Primero, que establece vínculos en términos del fin, ¿sí? Los propósitos, los componentes y actividades, como dice acá, el proyecto, ¿ya? Entonces, vamos a utilizar indistintamente la palabra plan, programa y proyecto, ¿ya? Como ya dije hace un instante, es posible que a efectos de una determinada organización, de una determinada finalidad, usemos la palabra plan. A efectos de un programa social, un programa educativo, utilicemos la palabra justamente programa, o dependiendo de la intervención, de la intensidad. Reitero, es flexible, eso determina la institución o inclusive puede determinar el organismo internacional, el organismo donante, el financiador. Entonces, como les comenté en mi experiencia, se ha utilizado el marco lógico para los tres aspectos. Entonces, básicamente, ¿qué hace el marco lógico? Por eso también la palabra lógico, ¿no? Porque ¿qué quiere decir lógica? ¿Qué implica lo lógico? Sobre todo coherencia, ¿no? Sobre todo relación, conexión. Los componentes, las áreas están conectadas. Por eso se llama marco lógico, ¿sí? Los objetivos, las actividades, todas están conectadas dentro de una especie de red lógica de acción. Por eso se llama marco lógico. Entonces, y eso nos conduce a la segunda característica. El marco lógico es un esquema de orden para conceptuar y describir, ¿ya? Sobre todo debemos entender de esa forma. Un marco lógico, ¿qué es? Una herramienta de secuencia, una herramienta de descripción ordenada, didáctica. Entonces, que a mí como planificador, que a mí como gestor, que a mí como gerente, me permite organizar el futuro. Entonces, primero voy a hacer esto, después voy a hacer aquello, con estos recursos, con estas personas, voy a luego tener estos efectos, estos resultados. Entonces, eso es el marco lógico. Por eso les decía, el marco lógico es una herramienta que se utiliza con mucha frecuencia porque justamente tiene ese orden, ¿sí? Esta palabra es interesante. Tiene este orden para, ¿sí?, desarrollar lógicamente en un tiempo determinado un conjunto de acciones. Perfecto. Una tercera característica del marco lógico, ¿sí? Clarifica, ¿sí? Visualiza qué es lo que se quiere y cómo se quiere lograr, ¿no? Ese es otro aspecto, otro elemento clave dentro de la planificación y la utilización del marco lógico. ¿Qué queremos lograr? ¿Sí? Y sobre todo, ¿cómo lo vamos a desarrollar, ¿no? Quiero esto y lo voy a hacer de esta forma, ¿ya? Y lo hace de forma muy lógica, muy ordenada, muy organizada. Otra característica importante también es que el marco lógico provee, establece indicadores precisos para luego desarrollar comparaciones. Por eso también en algún momento habíamos dicho que si se quiere evaluar, si se quiere monitorear cómo está llevándose un plan determinado, cómo se está ejecutando, yo como evaluador o ustedes como evaluadores, lo primero que tienen que solicitar es el plan. En este caso será el marco lógico. Entonces se acercan, ustedes quieran hacer la evaluación, han sido contratados como consultores evaluadores, entonces hablan con el responsable del proyecto o del programa o del plan, como se quiera ya llamar, y le dicen, por favor, yo necesito revisar el marco lógico. Entonces, es el marco lógico que te permite a ti ver en qué medida la intervención se está ejecutando. ¿Por qué? Porque además, ese marco lógico que te van a entregar a ti 20 horas. se convierte en un conjunto o tiene un conjunto de indicadores precisos, un conjunto de indicadores que nos van a ayudar a ver en qué medida está el avance. Bien, y también
una característica del marco lógico, es útil para comunicar información esencial sobre los proyectos, justamente, ¿no? Si luego terminando de evaluar, obviamente hay que reportar, hay que decir el estado de situación del programa, del plan o del proyecto. Entonces tú dices, según lo que hemos evaluado, estos son los indicadores que se han cumplido, estos son los resultados a los que se ha llegado, ¿ya? Y estas han sido las dificultades, dependiendo, ¿no? Dependiendo de los propósitos que después se puedan plantear dentro del proceso de evaluación, ¿no? ¿Por qué? Porque la evaluación permite corregir, mejorar, ¿no? La evaluación permite retroalimentar la implementación del proyecto. Muy bien, vamos avanzando entonces. Ya una vez que ya tenemos el concepto del marco lógico, vamos un poquito a la metodología, ¿ya? Establecemos cómo se construye el marco lógico y cómo termina el marco lógico. Básicamente, para elaborar un marco lógico, trabajamos con la identificación de un problema y, por supuesto, las alternativas de solución, ¿ya? Entonces, y luego, el problema y con sus alternativas, porque después enseguida vamos a empezar a hablar de esto, ¿sí? Establecemos el análisis de los problemas, los involucrados, los objetivos y las alternativas. Y todo esto, todo el árbol, o mejor dicho, todo el problema, se convierte justamente en la matriz de marco lógico que vamos a ver esta noche, ¿ya? Bien, entonces comenzamos rápidamente y la base para construir el marco lógico es el árbol de problemas, ¿ya? Esto es muy importante porque por eso me parece sumamente rico cuando trabajamos con el árbol de problemas. El elemento central del marco lógico es la construcción de la estructura del árbol de problemas, ¿ya? Y justamente semeja, es lo que ahora vamos a ver, el árbol de problemas semeja esa figura, por eso se llama árbol de problemas. Porque además nos permite contar justamente con la visualización, una visualización de propósito para identificar problemas, objetivos o decisiones que vamos a tomar. Entonces, agarramos el árbol de problemas y el tronco del árbol es el problema principal que debemos atender, ¿sí? Luego, ese problema genera un conjunto de efectos, entonces las ramas, la copa, ¿sí? Serán los efectos, ¿de acuerdo? Semejará los efectos, ¿no? La rama, las características propiamente ¿sí? de los frutos, toda la copa, este follaje, digamos, son los efectos. Y por supuesto que tenemos que identificar las causas del problema. Entonces, las raíces hacen de las causas del problema. ¿Ya? Por favor. Sí, perdón. No lo sé. Perdón, ¿alguien quería consultar algo? ¿Decir algo? Bien, seguimos entonces. Ok, y aquí justamente ya tenemos esta figura del árbol de problemas, ¿no? Como hemos dicho, el árbol de problemas es una parte del marco lógico, yo diría es el inicio del marco lógico. O sea, para construir nuestro marco lógico debemos partir del árbol de problemas. Y como ya dijimos, nosotros identificamos el problema, básicamente, ¿ya? Identificamos el problema, es el primer paso, la identificación del problema, ¿ya? Y a partir de la identificación del problema, entonces nosotros vamos estableciendo justamente, como ya dijimos, el problema es que está en el tronco, que genera una serie de efectos o consecuencias, pero que se originan en ciertas causas que son justamente las raíces del árbol, ¿no? Entonces, hay una relación lógica que el problema genera a partir de causas y que al mismo tiempo el problema está provocando ciertas consecuencias, ¿ya? Entonces, ahí tenemos nuestro árbol de problemas. Y aquí, ya de manera mucho más sistemática, la estructura del árbol de problemas. Nuevamente, acuérdense, el problema central semeja al árbol. Este problema es ocasionado por ciertas causas, ¿ya? Pero al mismo tiempo, estas causas pueden tener ciertas subcausas, la causa de la causa, ¿no? Entonces aquí, en este caso, en esta figura, tenemos causa 1, vamos a decir, una causa 2, pero podemos seguir explorando, ¿sí? Para identificar la causa de la causa, ¿sí?
la raíz de la causa. Entonces, este es un trabajo muy interesante que, por supuesto, en grupos, ya enseguida vamos a explicar, se puede realizar, se puede ir profundizando, ¿ya? Muy bien, y después tenemos, por supuesto, también, como ya dijimos, los efectos, las consecuencias, los resultados del problema que justamente están en esta parte del árbol, ¿no? En las ramas del árbol, ¿ya? Las diferentes consecuencias que genera el problema, ¿de acuerdo? Entonces, ahí nosotros básicamente visualizamos, ¿sí? Esta relación entre las causas, el problema y los efectos. Muy bien. Entonces, como ya dijimos, ya seguimos en la metodología, lo más importante es la identificación del problema central. En otras palabras, del tronco, ¿no? Este es el problema principal y eso es lo que nosotros tenemos que identificar. Ahora, ¿cómo se lo hace? ¿Cómo se construye? ¿Quién hace esta identificación del problema? ¿En qué momento se hace la identificación del problema? Principalmente, esto se hace en grupos, ¿no? En grupos de trabajo. Se puede trabajar con todos los integrantes de la organización, de la empresa, ¿ya? O incluso se puede trabajar en niveles, la alta dirección, la alta gerencia, ¿ya? O los mandos medio, o con los trabajadores a nivel operativo, depende de cómo podamos organizarnos, ¿ya? Lo que se podría hacer es conformar también un equipo que esté integrado por representantes de la alta gerencia, gerente general o el responsable de la planificación, ¿sí? Después un equipo medio, un mando medio, o sea, nuevamente, dependiendo también del tamaño, de la dimensión de la empresa, de la organización. Lo importante es que haya un equipo de trabajo. Esto también puede hacerlo una persona, ¿ya? O un grupo de personas reducido, pero lo ideal es que podamos generar un espacio donde haya varias personas que juntas puedan encargarse de desarrollar el marco lógico o la planificación estratégica a partir del marco lógico. Entonces, la primera actividad de este grupo será diseñar el árbol de problemas. Entonces se conforma el grupo de planificación o la comisión de planificación, digamos, puede ser una comisión relativamente grande, dependiendo. Yo he apoyado a instituciones que de pronto han trabajado en dos niveles, primero a nivel gerencial y luego a nivel mandos medios, incluso hasta en un tercer nivel. Y después se ha hecho una especie de sincronización, se ha hecho una especie de empate, de empatar, de vincular, de concuasar, si vale la expresión, entre las distintas matrices o árboles de problemas, ¿ya? Lo importante es que hay un grupo que trabaja. Entonces, ¿cómo se identifica el problema central? Lo importante será a partir de una tormenta de ideas, ¿no? Una lluvia de ideas. Entonces, aquí hay un trabajo sumamente cualitativo, ¿no? Es un trabajo cualitativo, es un trabajo ya, entre comillas, subjetivo e incluso, yo diría, de juicio grupal. En otras palabras, estamos hablando de la intersubjetividad. Entonces, es el grupo que dice, a ver, ¿cuál es nuestro problema central? Por decir, bajos niveles de venta, es un problema central de la empresa. No estamos, o de pronto puede ser un problema mucho más chico, ¿no? No tenemos la cantidad de proveedores, la cantidad suficiente de proveedores, podría ser un problema. Dependiendo, reitero, esto está en función de las características de la organización. O en todo caso, si se trata de una organización social, el problema podría ser una institución vinculada a educación, por ejemplo, bajo nivel de desarrollo o bajo nivel de rendimiento académico, podría ser. O deserción escolar, exclusión escolar, por ejemplo, o desnutrición. Pueden haber diferentes problemas que estén afectando a un área determinada. Eso en términos de educación. En términos de vivienda, en términos de agua, digamos, poca provisión de agua en una determinada comunidad, dependiendo. Entonces, es el grupo, otra vez, dependiendo del core business de la organización, dependiendo de la finalidad, de la misión, del objetivo ¿sí? de la organización, uno va identificando el problema central porque sobre eso es lo que vamos a hacer la planificación, ¿ya?
Y eso, como digo, se hace a nivel de grupo y a partir de un conjunto de ideas. Inclusive se puede trabajar, porque la idea es identificar cuál es el problema central. Entonces, me ha tocado, lo pongo aquí como ejemplo, las personas dicen, nuestro problema principal es esto, ¿no? Y colocan, perfecto. Otra persona dice, no, el problema central es este, más adelante vamos a ver algunos ejemplos. El problema principal es esto, entonces, pero nosotros tenemos que quedarnos con un problema principal, el problema mayor. No podemos tener dos problemas principales, necesitamos un solo problema. Entonces, ¿cómo se dirime? Se dirime poniéndole escala. Por ejemplo, este problema le ponemos de 3, 2, 1, ¿cuánto le pones? Ah, yo le pongo 3. El otro dice, no, yo le pongo 2. El otro dirá, yo le pongo 3. Y así. Y se hace un conteo para determinar, según esta escala, cuál es el problema principal. Eso es cuando de pronto podríamos tener 2 o 3 problemas en la sala, ¿no? Porque uno podría decir, además, ¿y cómo se dirime? ¿Cuántos problemas principales hay? Para hacer el marco lógico necesitamos un solo problema, pero por eso dice el problema principal o problema central. Es el problema que nos está afectando tremendamente. Entonces, si de pronto es una tormenta de ideas, las personas pueden decir, no, el problema es este, el otro dirá el problema es esto otro. Entonces, esta escala nos puede ayudar a definir como grupo cuál es el problema que está aquejando a la institución, a la organización. ¿Ya? Muy bien. Entonces, una vez que hemos identificado el problema principal, ya, entonces inmediatamente vamos identificando las consecuencias o los efectos que está generando ese problema principal. ¿De acuerdo? Entonces, aquí identificamos esos efectos, ¿ya? Y por supuesto, prácticamente esos efectos luego ya se van a convertir en una solución, eso lo vamos a conversar enseguida, y obviamente el siguiente paso será identificar las causas, ¿no? Entonces, sintetizando esta parte, identificamos el problema central, que está acá, los efectos, efecto 1, efecto 2, muy bien, y una vez que hemos identificado los efectos, por supuesto que tenemos que identificar las causas, qué es lo que está generando ese problema, ¿de acuerdo? Entonces, como estamos diciendo acá, esas causas o esa secuencia de causas son las que directamente están incidiendo en el problema central. Entonces, en esta lógica ya, en esta figura, ya vamos viendo un poquito esa relación, ¿no? Esa relación que hay entre las causas, el tronco y los efectos. Inclusive, el análisis puede ser, como hace rato adelante también, tenemos aquí en el tronco, como habíamos dicho, el problema principal o el problema central, aquí el tronco, ¿no? Tenemos las causas, tenemos aquí dos tipos de causas, unas causas directas que inciden en el problema y las otras causas que son, como decía hace rato, la causa de la causa. ¿Qué causas generan estas causas directas? Lo mismo acá, los efectos directos y este efecto, entonces, podemos llegar a análisis en reuniones donde realmente es muy rico, interesante seguir de forma secuencial buscando los efectos indirectos o las causas indirectas, ¿ya? Ahora, algunos de ustedes me dirán, y llamar cuánto tiempo lleva esto. Bueno, puede ser un taller de un sea un grupo, se trabaja con fichas, se trabaja con fotógrafos y puede tener una duración de 1 o 10 con efectiva adecuada, ¿ya? Hasta tener esta caracterización de secuencia lógica, ¿ya? Muy bien. Una educación universitaria, el problema podría ser el estrés universitario. Y el estrés universitario o estrés entre universitarios, ¿ya? Incluso podríamos hasta hablar de nosotros, porque ustedes todo el día trabajan, ¿no? Todo el día están en su oficina y 3 veces a la semana, en la noche continúa la actividad ferviente, nosotros aquí la clase, entonces, y bueno, después de eso imagino que hay situaciones muy complicadas porque uno si tiene mucho trabajo, ahora encima la clase y la clase tiene tareas, y encima hay obligaciones familiares, otro tipo de compromisos,
entonces uno puede puede tener cierto estrés. Entonces, de pronto podría ser este el problema, ¿no? No necesariamente de universitarios, sino de personas que de día trabajan y en la noche siguen estudiando, como es el caso de este grupo, digamos. Entonces, este problema tiene un conjunto de efectos. ¿Cuáles son esos efectos o consecuencias? Bueno, primero, una consecuencia que podría generarse un problema físico, por supuesto. ¿Por qué? Porque no, ¿cuántas horas estamos con el trabajo? 8 horas, más 2, 3 horas, más actividades, son 12, 13 horas, más nuestras actividades personales, familiares, tranquilamente, de las 20, 24 horas, unas 20 horas podríamos estar muy ocupados, poco tiempo para dormir. Entonces, evidentemente podríamos tener un problema físico, ¿no? Podríamos llegar a tener un problema físico, una ansiedad que genera una úlcera, un estrés crónico, ¿ya? Que podría derivar en alguna cosa fisiológica, ¿no? Bien, otra consecuencia podría ser la inestabilidad emocional, claro que sí, la falta de sueño, la falta de descanso apropiado, entonces estoy siempre irritado, de mal humor, ¿ya? Podría ser otra consecuencia, ¿no? Entonces, no quiero que nadie me hable, o si alguien me irrita, entonces exploto, ¿ya? Entonces hay una inestabilidad emocional. ¿Mm? Otra consecuencia podría ser la depresión o no. Bueno, de pronto me rindo y digo, no, yo esto lo dejo para después, puedo procrastinar, ¿no? No sé si han escuchado esa expresión, procrastinar, ¿no? Así se llama, ¿verdad? Que es la postergación de las tareas, de las actividades, diferir, esto no, todavía tengo tiempo, lo hago de aquí a 2, 3 días, ¿no? Pero después me deprimo porque ya el tiempo me vence y digo, uy, debí haberlo hecho antes. Bueno, ¿será esta consecuencia? Fíjense, de crisis existencial, una consecuencia, un efecto. ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que de pronto ese estrés universitario podría generar? ¿Ustedes conocen algún caso de que esta podría ser una consecuencia, la crisis existencial? ¿Qué opinan? Claro, yo pienso que existe en algunos casos, ¿no? De personas que no tienen trazado un cierto objetivo y le llega a pasar eso, ¿no? Ya, bien, José, gracias. ¿Qué dicen los demás? De pronto, ¿ustedes creen que la demasiada presión, en este caso, volviendo al tema universitario, o incluso nosotros, como dije, trabajamos y estudiamos, podría generar una crisis existencial? ¿Qué opinan? ¿Qué dicen los demás? Yo creo también que sí, que puede derivar en una crisis existencial, porque también conozco casos de universitarios que se cambian de carrera a mitad de la carrera, digamos, o terminando la carrera. Les hace como cuestionarse si están en el camino correcto, si tal vez han elegido mal la carrera y querer cambiar el rumbo de sus vidas. Entonces yo creo que sí puede derivar en una crisis existencial. Bien, bien, Lía, excelente, excelente. Me gusta el aporte tuyo porque evidentemente puede darse el caso, ¿no? Es decir, la presión, no gusto de las materias, mucho ejercicio, por decir algo, mucha teoría, dependiendo. Y como bien dice Lía, esto no es lo mío. Entonces, una crisis existencial que derivaría en un cambio de carrera. Ahora, no he escuchado, aunque aquí sí, en Bolivia alguna que otra vez, pero he visto más casos en el sistema asiático, el modelo japonés, el modelo de Corea del Sur, ha generado suicidios, ¿no? La demasiada presión en los estudios, porque los chicos allá estudian en el colegio y después van a una academia, o sea, su vida es estudiar, 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 repasar permanentemente y ha habido casos muy extremos, ¿no? De suicidios, de temas muy fuertes, ¿no? Hace unos años era un problema ya de política pública con este tipo de presiones dentro del sistema educativo. Pero bueno, Lía tiene razón. Si bien uno no podría llegar a ese nivel, pero sí, no tiene sentido que siga haciendo esto, cambie de carrera, que esto, que lo otro. ¿Por qué? Justamente como consecuencia del estrés universitario. Y tiene que ver con este otro aspecto, ¿no? Deserción universitaria, ¿no? Me voy, no. Esto lo dejo o escojo otra cosa, ¿no? Una otra consecuencia
baja el rendimiento académico. Podría ser otra consecuencia. Bien, entonces, ¿qué estamos identificando acá? Posibles consecuencias, posibles efectos del problema que, como digo acá, está en el tronco y que en este caso sería el estrés universitario. Ahora bien, ¿cuáles son las causas? ¿Qué cosa está generando este problema? Y aquí identificamos, ¿no? Algunas de estas causas. Pueden haber más, a ver, veamos. Y esto que estábamos diciendo, ¿no? ¿Cuál es la causa? Bueno, exigencia de la universidad, ¿no? En este caso, del centro formador. En el caso que yo les decía, en las escuelas norcoreanas o surcoreanas o la escuela japonesa, ¿no? Muy exigente, demasiado en una sociedad tan tradicional como es la japonesa o la de Corea del Sur, pues evidentemente una exigencia abrumadora, ¿ya? Otra característica en términos de causa, la presión por las expectativas de los padres, ¿no? O sea, los papás. ¿Sí? ¿Ustedes creen que esta sería una causa? El horizonte, ¿sí? La expectativa de los padres, ¿qué dicen? ¿Será que afecta? ¿Será una causa? ¿Qué opinan? Doctor, buenas noches. Considero que es una de las causas, porque hay algunos papás que te obligan, pues, a estudiar cierta carrera, ¿no? Ajá. Entonces, eso hace que inclusive no sea tu vocación. Y obviamente eso desencadena en todos los problemas, ¿no? Físicos, inseguridad emocional, depresión, crisis. En algunos casos conozco esa situación, entonces sí, corresponde que es parte del árbol de problema, ¿no? Que es la presión por las expectativas de los papás. Bien, David, bien. Exacto, es cierto. Tienes toda la razón, coincido contigo. Lo que pasa es que a veces los papás invierten, ¿no? Invierten en los hijos y no solamente invierten recursos, sino que invierten, además de sus expectativas, su propia proyección. Es natural. Lo que pasa también es que algunos papás se ven realizados, ¿sí? A sí mismos, se ven ellos mismos realizados en los estudios de sus hijos, ¿no? Yo no pude, mi hijo sí, digamos, ¿no? Entonces, ese factor sí que genera mucha presión. Entonces, ¿y cuándo y cómo? Y no solo en términos de dinero he invertido tanto en ti, sino si yo hubiera tenido las oportunidades que tú tienes, si yo, ¿no? Entonces hay una presión fuerte de los padres, de la familia, ¿y para cuándo? Y tu tesis, ¿no? Evidentemente afecta. Y eso incide en el estrés, ¿no? Definitivamente, y estas pueden ser las diferentes consecuencias. Muy bien. Muchas gracias, David. Seguimos. Otra causa podría ser también el temor al fracaso, ¿sí? Puede ser. ¿El temor al fracaso puede generar estrés? ¿Qué dicen? Sí, ¿verdad? Una mala calificación. Sí, doctor. ¿No? Sí, perdón, adelante. O sea, doctor, un ejemplo, ¿no? Imagínense que ese diplomado no se logre vencer, obviamente es un fracaso, ¿no? Y cada persona tiene, pues, a su modo de asumirla, ¿no? Claro, claro. Es lo que pasa, gracias, David, es lo que pasa también cuando no defendemos una tesis. No sé si en el grupo hay gente que ha hecho una maestría y que, no hay, no se ha dado por alguna razón la tesis, la defensa, ya, bueno, terminó el programa, pero no he podido, entonces, sí, o eso yo lo he visto también en compañeros, colegas que han hecho el doctorado, pero bueno, ¿y cuándo? ¿Y cómo? Y la familia presiona también, entonces, el temor al fracaso, por supuesto. O inclusive una experiencia previa podría a uno, de alguna manera, hacerle sentir en el sentido de que ¿será que voy a fracasar como antes? ¿O será, no, antes no pude? O sea, hay un montón de cosas. En todo eso me genera, por supuesto, estrés, definitivamente. Aquí estamos hablando de las causas del estrés. Y una otra causa podría ser la cantidad de trabajo también, o sea, es pesado. Y es más, nosotros incluso aquí podríamos sumar, porque en el trabajo, acuérdense, muchos de nosotros llevamos trabajo a la casa, ¿no? ¿Sí o no? Y además, a veces en la oficina no se puede cumplir porque nos interrumpen, porque el jefe nos llama, porque hay cosas urgentes que hay que atender. Entonces, pero para ciertas cosas necesitamos concentración. Y esas cosas las llevamos a la casa y ahí es otro conflicto porque la casa tiene sus obligaciones, tenemos que atender, por supuesto,
por supuesto, las demandas de afecto, las demandas urgentes de atención de las cosas del hogar y se me ha acumulado el trabajo. ¿Y qué hago? Uy, bueno, la consecuencia directa es el estrés, definitivamente, ¿no? Entonces, podemos identificar, y podemos aquí hablar de otras causas también. Entonces, aquí se identifican a partir de ejemplos, ¿sí? Básicamente algunos en términos de qué es lo que genera el estrés. Podríamos, no sé si a ustedes se les ocurre en este momento, ¿qué otras causas podrían generar el estrés? ¿Qué dicen? El estrés en la universidad o en el centro de estudios. ¿Qué otras causas podrían mencionar? Por ejemplo, ¿qué otras causas podrían generar estrés? ¿Qué otras cosas generan estrés? O a ustedes, como estudiantes y profesionales al mismo tiempo, ¿qué cosa les genera estrés? Como estudiantes, por ejemplo, puede generar estrés que la persona o el docente que está dictando la clase no tenga una buena comunicación con los estudiantes y no esté captando o aprendiendo o esté entendiendo lo que necesitan, ¿no? Entonces llega un punto de que quizás no aprendió y no llega a aprobar el curso, ¿no? Claro, bien, José, buen punto. Me gusta lo que dice José, claro. De pronto la comunicación no es tan fluida, el profesor no se deja entender, o el estudiante de pronto dice, y ahora estos términos no los conozco, entonces me genera estrés. O algún tipo de violencia también en la comunicación docente-estudiante, quizá no tanto a nivel virtual, ¿no? Pero a veces a nivel presencial, porque la violencia no solamente es violencia física, ¿no? La violencia psicológica, la violencia simbólica. Hay violencias solapadas, violencias implícitas, ¿no? Cuando el profesor actúa de cierta manera, ¿no? Del docente hacia el estudiante o del estudiante hacia el docente. Pero esa relación un poco tensa me puede generar a mí como estudiante, por supuesto, un tipo de estrés, ¿no? O el tema de acoso, ¿no? Bueno, el acoso de parte del docente hacia alguna persona, en particular a una estudiante, también puede generar estrés. Entonces, la muchacha, la persona dice, acosada, dice, ¿y ahora qué hago? ¿No? ¿Cómo te quiero vencer esta materia? Pero sí, pero no. Entonces, pueden haber varios factores que puedan generar estrés, ¿no? Gracias, José, por el comentario, porque en realidad estamos hablando del estrés como problema principal. Entonces, no necesariamente, o como dicen los mexicanos, no nada más hay estas causas, ¿no? Pueden haber varias otras causas para el estrés universitario, ¿ya? Entonces, bueno, el árbol de problemas me sirve para eso. Y por supuesto, me sirve para después dar soluciones, ¿ya? Muy bien, seguimos, ¿no? Y acá, justamente, no sé si se ve bien esta imagen, aquí ya vemos un poquito el cambio, ¿sí? La vinculación o la relación entre el árbol de problemas, ¿de acuerdo? Y el árbol de objetivos, ¿no? Entonces, aquí ya encontramos un poco la relación, porque la idea es terminar en un marco lógico. Entonces, estamos avanzando y diciendo que la base de un marco lógico, de la matriz de marco lógico, evidentemente es el árbol de problemas, ¿ya? Entonces, esto acabamos de ver, nuestro problema principal o nuestro problema central, este problema que tiene efectos, que tiene consecuencias, y este problema que tiene ciertas causas. Cuando ese árbol lo convertimos en el árbol de objetivos, le llamamos la jerarquía de los objetivos o la matriz de los objetivos, ¿ya? La estructura ósea de los objetivos. Entonces, fíjense qué interesante. ¿Por qué? Porque si bien la lógica, que fíjense en la dirección de la flecha, ¿no? Empezamos de las causas, el problema, los efectos, o sea, de pronto, si estas causas generan este problema y este problema tiene estos efectos, a la hora de planificar, porque cuando planificamos nosotros establecemos los objetivos, ¿ya? Porque ¿qué es un objetivo? Un objetivo es una intencionalidad a futuro, ¿no? Toda esta parte, cuando hablamos del árbol de objetivos o de la jerarquía de objetivos, estamos hablando propiamente de la planificación del futuro, lo que vamos a hacer para resolver este problema, ¿ya? Entonces,
esta relación es muy importante. Los efectos se convierten en el objetivo de desarrollo, así se llama, objetivo de desarrollo, o también le podemos llamar fin, la finalidad mayor. ¿De acuerdo? El problema luego se convierte en el propósito del plan o del proyecto, porque es lo que vamos a atacar. Y por tanto, el propósito se convierte en el objetivo general. ¿Sí? Esto es importante. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué se llama propósito? Y que después, a efectos de planificación, se llama el objetivo general. Porque básicamente, el propósito central apuntará a resolver este problema. ¿Ya? Así. Y luego, seguimos, ¿ya? Y las causas, por supuesto, serán atendidas a partir de resultados que vamos a obtener. En este caso, los resultados, ¿sí?, se convierten o son, a efectos de la jerarquía de objetivos, los objetivos específicos propiamente. ¿Ya? Y finalmente, más abajo, para llegar a esos objetivos, vamos a establecer un conjunto de actividades. En el marco lógico se llama acción, pero estas acciones están prácticamente planteadas a partir de las actividades principales. Entonces, con esto estamos convirtiendo el árbol de problemas en el árbol de objetivos. ¿De acuerdo? Aquí, a ver, voy a sacar el otro. Muy bien. Entonces, aquí, exacto. Entonces, si nos fijamos, queridos compañeros, colegas, queridos diplomantes, este esquema del árbol, que estoy sacando el otro color de bolígrafo, nos permite justamente pensar en esta relación, ¿ya? No se van a olvidar de efecto, fin, problema, propósito, causas, resultados, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ver también ya en las matrices que vamos a ir poco a poco mirando. Pero este detalle es importante. ¿Por qué? Porque obviamente la finalidad mayor del marco lógico será afectar, incidir en las consecuencias. De eso se trata, ¿no? Incidir en los efectos. Por eso le llamamos fin u objetivo de desarrollo, porque es la finalidad mayor, ¿ya? Volviendo al ejemplo anterior, este es el problema, perfecto, pero solo describiendo el problema no llegamos a solucionarlo. ¿Cómo solucionamos el problema? Atendiendo los problemas físicos, la inestabilidad emocional, la depresión. O en otras palabras, esta es la finalidad. La finalidad del marco lógico, ¿sí?, será revertir todo esto, ¿sí o no? Tenemos que revertir esto, que no haya problemas físicos, que no haya inestabilidad, que no haya depresión, todo esto lo tenemos que revertir, ¿ya? Por eso es nuestra finalidad mayor, los efectos, ¿sí? La copa del árbol, por eso es el fin del programa del marco lógico, por eso es el objetivo de desarrollo. El propósito central será atacar el problema central. En este caso, tenemos que atacar el tronco, tenemos que atacar aquí, ¿ya? Aquí vamos a atacar, por supuesto que sí. Y a efectos de, más adelante, a efectos de el impacto del proyecto, a efectos de los resultados finales del proyecto, de la finalidad del proyecto o del plano del programa, vamos a evitar que esto suceda, ¿no? Atacando esto, atacando el problema principal, esto va a ir desapareciendo. Por eso es importante esto, el objetivo de desarrollo, la finalidad mayor será calidad de vida universitaria, reducción de del estrés, esto, ¿no? Evitar la crisis existencial, al contrario, ¿sí? Evitar o sea, varias cosas. Esto es lo que después vamos a tener como consecuencia final, ¿sí? Lo que vamos a evitar como consecuencia final a partir del objetivo de desarrollo o la finalidad de desarrollo. ¿Dónde vamos a atacar? El problema central. Por eso el marco lógico apunta a eso. Ese será el objetivo de nuestro proyecto, de nuestro programa, de nuestro plan. O, como le llamamos en el marco lógico,
el propósito. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de objetivos específicos. Y estos objetivos van a estar encarnados a partir de acciones, actividades. Entonces, con estas actividades, cumpliendo estos objetivos, vamos a llegar a nuestro objetivo general o propósito en la lógica del marco lógico, y con eso vamos a, sí, por supuesto, cumplir con nuestro objetivo de desarrollo. ¿De acuerdo? Entonces, esta relación es muy importante. Árbol de problemas, árbol de objetivos o jerarquía de objetivos. Muy bien, entonces con esta aclaración, con esta precisión, entonces ya vamos un poco ahora a construir la matriz del marco lógico, ¿ya? Porque el resultado del problema y todo aquello tiene que ver ya con el marco lógico propiamente, ¿no? Cómo se identifica. Y aquí básicamente ya avanzamos rápidamente, ya avanzamos con la matriz. Esta es la matriz. Se supone que los resultados de nuestro árbol de problemas se refleja en nuestra matriz de marco lógico, ¿ya? Es aquí donde vamos a aterrizar. Entonces, como habíamos dicho, fin, propósito, componentes y actividades. Ahora, justamente para evitar confusiones, ¿sí? Para evitar confusiones o para que no nos perdamos, ¿ya? Entonces, por eso he colocado acá esta partecita de los objetivos que son resultados identificados en el árbol de problemas. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Estamos diciendo, fíjense, estamos recuperando otra vez la finalidad, el propósito, los resultados y la acción, ¿ya? Y ahora, ya, en la matriz de marco lógico, ¿sí? Nos vamos a concentrar en esto, fíjense, en la primera columna. La primera columna es muy importante. Es la columna de objetivos, ¿ya? Esto es importante. Cuando ustedes hagan un marco lógico determinado, se van a ubicar en primer lugar en esta columna principal. Y en esta columna aparece el fin, la finalidad, aparece el propósito y aparecen los componentes, ¿de acuerdo? Los componentes del marco lógico. Y aparecen las actividades, ¿de acuerdo? Entonces, número 1, la finalidad. Número 2, el propósito, ¿ya? Número 3, los componentes del marco lógico, ¿ya? Y número 4, las actividades. Van a revisar ustedes diferentes programas, proyectos que aparecen y no hacen el análisis del árbol de problemas. Directamente aparece la matriz de marco lógico. Pero es muy sencillo. ¿Por qué? Porque ustedes a partir de ahora ya se ubican muy bien y van a decir, ah, claro, claro, esto proviene del árbol de problemas. Nuevamente, fíjense, fin, propósito, resultados, acción. ¿Ya? Ya hace ratito hemos hecho énfasis en esta relación, ¿no? Efectos, problema, causas. ¿De acuerdo? No se van a olvidar de eso. Y acá, finalidad. ¿De dónde sale la finalidad? Sale justamente de los efectos. Acuérdense, de los efectos. Pero nosotros hemos construido de otra manera, ¿se acuerdan? Primero el problema, después las consecuencias y al final las causas. Ahora, también ojo, colegas queridos, esto no es rígido en absoluto. He visto también, he participado en talleres donde primero hemos identificado el problema y después las causas. El estrés es provocado por esto, por esto, por esto, por esto. Y después el problema ha generado este tipo de consecuencias. Dependiendo, no necesariamente es primero las consecuencias y luego las causas. También puede ser primero causas y luego las consecuencias, ¿ya? Lo importante es encontrar esta relación entre efectos, problema y causas y la jerarquía de objetivos. Acuérdense, ¿ya? Los efectos, las consecuencias de este problema, después se traducen en el fin, en el objetivo, como yo decía hace rato, qué es lo que queremos después con el proyecto, ¿no? El problema central, que semeja al propósito y que da lugar al objetivo general del proyecto o del plan, y las causas que son atacadas a partir de objetivos específicos, los objetivos que vamos a lograr, ¿ya? Y los objetivos son logrados a partir de actividades o acciones. Y eso es justamente lo que vemos acá. Entonces, ya sé cuál es la finalidad,
quizá mejorar la calidad de vida de los estudiantes universitarios. El propósito, acuérdense de dónde sale el propósito. El propósito sale del problema principal. Recuerden esta parte. Problema principal, propósito, objetivo general. ¿Ya? ¿De dónde sale eso? De acá. Entonces, el propósito será reducir, disminuir, ¿sí?, el estrés de los estudiantes universitarios. Podemos redactar el propósito. Entonces, la finalidad será mejorar la calidad de vida de los estudiantes universitarios. La finalidad a lo que se quiere llegar. El propósito sale del problema principal. Acuérdense de esta relación. Propósito, problema principal. ¿Y cuál es nuestro propósito? Atacar este problema. En el caso del árbol, ¿se acuerdan? El propósito será, en este caso, reducir. Ahora, no sé si podríamos eliminar el estrés universitario. Creo que no vamos a poder eliminar. Pero sí, reducir. Entonces, de pronto, mi objetivo general para atacar este problema, que es el estrés, será reducir el estrés en el nivel universitario o reducir el estrés en los estudiantes del diplomado de IDEA, ¿no? Puede ser. Bien. Y luego los componentes. Y uno dice, pero ¿y dónde están los componentes? Como acabo de mencionar, y aquí he puesto en un pequeño círculo para justamente, ¿sí?, no desorientarnos. ¿De dónde surgen los componentes? Los componentes surgen de los objetivos o resultados de nuestro árbol de problemas. ¿Dónde está eso? Está acá. ¿Se acuerdan? Resultados, ¿sí?, que surgen de las causas, acuérdense, y que semejan o están vinculados a los objetivos específicos. Entonces, obviamente, vamos a atacar las causas, pero esas causas en la jerarquía de objetivos se llaman resultados. Esas causas se llaman objetivos. Vamos a atacar las causas con objetivos, por supuesto. Y esos objetivos van a dar lugar también a nuestro objetivo general. Muy bien. Y luego las actividades principales, que son las acciones propiamente que son parte de o que van a permitir cumplir con los objetivos, ¿no? Entonces aquí la relación de actividades, ¿de acuerdo? Entonces esta columna, o mejor dicho, sí, esta columna se llena justamente con esos detalles que acabamos de mencionar del árbol de problemas, ¿ya? Y después de que yo he llenado la columna, ya, aquí, a ver, un minutito voy a... Ya, ahora sí. Esto, lo que pasa es que estoy borrando, ¿no? Estoy borrando los gráficos, los garabatos que hice. Ya, muy bien. Entonces, una vez que yo ya tengo mi columna que ya he puesto, ¿de dónde sale esto? Como hemos dicho, del árbol de problemas. De ahí sale, ¿ya? Ahora yo ya me concentro con el grupo, porque estoy trabajando con el grupo, con los compañeros, con los colegas, a establecer los indicadores, ¿ya? Para cada, ¿sí?, para cada aspecto de nuestra columna de objetivos. Por eso, acuérdense, no se van a confundir con esto de, fíjense, por eso he puesto aquí en rojito objetivos, que son del árbol de problemas, porque esta es la columna de los objetivos. Ya estamos hablando de la matriz del marco lógico, ¿no? Ya hemos trasvasado, si se quiere, ya hemos trasvasado, ¿sí? Ya hemos trasvasado el árbol de problemas a la matriz. Esta es la herramienta ya de planificación. Entonces ya he llevado a la columna número 1 todos los aspectos del árbol de problemas. Entonces, ya he llenado esto y ahora vengo a establecer los indicadores. Ya estoy en la planificación propiamente. Entonces, ¿qué son los indicadores? Los indicadores, como dice el dicho, no son señales, son elementos que me permiten saber si se está cumpliendo o no se está cumpliendo. Entonces, obviamente, pueden haber dos tipos de indicadores, ¿no? Los indicadores cuantitativos e indicadores cualitativos, ¿ya? Los indicadores cuantitativos que indican cantidad y los indicadores cualitativos que indican cualidad. Entonces, volviendo a nuestro ejemplo, ¿cuál es? Estrés universitario, ¿no? Y nuestro efecto, el objetivo de desarrollo, lo que queremos lograr,
y aquí en la finalidad será mejorar la calidad de vida de los, ¿sí?, de los estudiantes universitarios de IDEA, digamos, o de los estudiantes del diplomado de IDEA. Ya, un indicador, ¿sí?, un indicador cuantitativo. ¿Cuál podría ser? Si aquí la finalidad, el fin es mejorar la calidad de vida de los cursantes, ¿cómo podría yo saber si realmente hemos mejorado o no? ¿Cuál sería el indicador? ¿Alguno de ustedes se animaría a sugerir aquí un indicador cuantitativo? ¿Puede ser las encuestas, doctor? Ya, reiterame, por favor. Puede ser las encuestas, le digo. Ya, Claudia, Sí. es muy bueno lo que tú has dicho. Solo que las encuestas la pongo acá, en medio de verificación. Lo que tú dijiste, bueno, te estás adelantando, Claudita, y está muy bien. Ponemos acá, la encuesta es un medio de verificación. Volviendo a indicadores, díganme, ¿qué indicador me podría decir ya los universitarios tienen mejora en su calidad de vida? ¿A alguno se le ocurre? Un indicador cuantitativo, ¿cuál podría ser? Un indicador. Acuérdense que el indicador me dice si realmente estoy cumpliendo o cómo podría cumplir, cómo podría yo saber, porque eso es indicador. ¿Cómo podría saber si las personas, ¿sí?, han mejorado? ¿Qué indicador me dice que he cumplido? Bueno, yo sé que ustedes conocen, pero aquí les menciono algunos ejemplos. Por ejemplo, podría decir, el 90% de estudiantes asegura que ha mejorado su calidad de vida como integrante de la universidad. O sea, es de esa forma como yo planteo los indicadores, como debiéramos plantear. ¿Por qué? Porque cuando se haga la evaluación a la hora de tangibilizar, instrumentalizar, el evaluador dirá, a ver, ustedes tenían como finalidad, como fin, mejorar la calidad de vida de los universitarios. Muy bien, ahora quiero saber, ¿cuál es el indicador? El indicador es 90% de los estudiantes afirman que están en mejor condición. Ese 90% ya es un indicador cuantitativo. Indicador cualitativo. La mayoría, cualitativo, ¿no? La mayoría de estudiantes universitarios ha mejorado su calidad de vida. Normalmente en las instituciones de desarrollo se utilizan indicadores cuantitativos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el indicador cuantitativo, ¿sí?, me permite justamente saber a través de, ya muy bien dijo Claudia, de encuestas, de consultas, de preguntas, saber si realmente se ha cumplido, ¿ya? No sé si me dejo entender. ¿Está bien? Disculpe, doctor, los indicadores son como la retroalimentación. Sirven para retroalimentar. Buen punto. Sirven para retroalimentar. Sí, Indira, por favor. Indira, ¿querías decir algo? Doctor, no sé si vale o tal vez estoy errónea. Los indicadores no serían variables a medir para que tengamos tanto cuantitativo y cualitativamente. ¿Ya? ¿Qué variables en este momento usted ha medido? La calidad. Otra variable que se puede medir en el estrés es el tiempo de los estudiantes. Ahí sacamos resultados cuantitativos y cualitativos. Un medio de verificación sería la misma observación por las causas y efectos que ha mostrado de estrés el estudiante. Ya. Entonces, no sé si estoy bien en que los indicadores tendríamos que usar variables medibles que nos permitan identificar tanto cuantitativa y cualitativamente. Ya, sí. Indira, estás cerca, estás casi lúcida, mi querida Indira. Te acercaste. Yo no le llamaría variables. Las variables son factores, utilizamos las variables en las investigaciones, pero no está mal. Podríamos. Ahora, para saber los indicadores, obviamente volvemos otra vez a nuestro, ¿sí?, árbol de problemas. Acuérdense, ya estrés, árbol de problemas,
Y estas son las consecuencias, ¿se acuerdan? Estas son las consecuencias. Problemas físicos, depresión, etcétera, ¿ya? Ahora bien, ese es un punto. Entonces, cuando hacemos nuestro marco lógico, la finalidad mayor, como decía yo hace rato, ¿cómo hacemos para que todas esas consecuencias se miren como un efecto? Porque es la finalidad del proyecto. Entonces, yo puedo redactar y decir, la finalidad es que los estudiantes tengan una mejor calidad de vida. Esa es mi finalidad. La pregunta era, ¿qué cosa me puede indicar que las personas tienen calidad de vida? Y ahí voy a lo de Indira. Indira dice, además, quizá podríamos nosotros identificar ciertas variables para saber si la persona tiene calidad de vida. ¿Sí? Una variable podría ser salud, ¿sí o no? Podría ser una variable de la calidad de vida. Los estudiantes tienen, ¿sí?, mejor estado de salud, podría ser. La mayoría de los estudiantes. Cuando digo mayoría, ahí es donde yo voy con el indicador de calidad. Cuando pongo un número, ¿sí? Cuando pongo un número, 90% de los estudiantes han mejorado su salud, por ejemplo, entonces ese es un indicador cuantitativo, ¿ya? Supongamos son 100 estudiantes o en este grupo somos 20 estudiantes. Sí, al menos 18 estudiantes ha mejorado su estado de salud. A eso me refiero para no quizá confundirles o enredarles o enredarme a mí mismo. O sea, quiero precisar muy bien este tema de los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Son señales, son características que me dicen algo de un objeto. Por ejemplo, hablemos de una botella. Díganme los indicadores de una botella de whisky. ¿Han tomado whisky alguna vez? No. ¿Cómo es la botella? De diferentes formas. Ya. Mejor. Indicadores de una botella de whisky que no ha sido, digamos, adulterada. De una bebida aparentemente fina, digamos, que no ha sido adulterada. Díganme cómo podemos saber si ese whisky es original. ¿Tiene un sello en la tapa específico? Perfecto. Ese es un indicador, Claudia. Dame otro indicador de esa bebida no adulterada. El registro sanitario. Perfecto. Registro sanitario. Muy bien. ¿Qué más? Otro indicador. El olor, ¿no? El olor. Bien. Y la persona que sepa catar va a saber. Sí, exacto. La textura, el grado alcohólico, los ml, de cuánto contiene. Perfecto. Excelente. Ahora sí. Esos son indicadores. Esas son señales. Entonces, ese mismo esquema de pensamiento tenemos que utilizar para saber si en este caso tiene o no tiene estrés. ¿Cómo vamos a saber si los chicos, como ustedes acaban de plantear? Yo decía, la salud, perfecto. ¿Están más alegres? Muy bien. Y a eso le ponemos porcentajes. El 90% está en mejor condición de salud, como ustedes han dicho. Los indicadores de una botella no adulterada son que tenga el sello de Senasac, por decir, no sé si tiene. Que la tapa tenga un sello de calidad. La cantidad de ml, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Incluso, no sé si era Claudia o Sharon, alguna de ustedes mencionó, el olor. Entonces, ese ya es un indicador cualitativo. ¿De acuerdo? Algunos ya podemos identificar. Cuando hay una cifra, es un indicador cuantitativo, y cuando no hay una cifra, es un indicador cualitativo. Entonces, ¿qué indicadores cuantitativos? 4,000 estudiantes dicen que todos, no, hace rato, de los 20 estudiantes que hay en este diplomado, 18 estudiantes afirman que están en mejor condición. Indicador cuantitativo. La mayoría de estudiantes plantea que está en mejor condición de salud, indicador cualitativo. ¿De acuerdo? Entonces, esos son los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Caracterizaciones, formas de señalar, formas de saber.
¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí. Muy bien. Y después de los indicadores voy a los medios de verificación. ¿Qué es un medio de verificación? Un medio de verificación es dónde puedo verificar si es así, a través de qué voy a saber, conocer que realmente estos son los indicadores o se ha cumplido el objetivo o la finalidad. Y aquí viene lo que decía Claudia. Voy a averiguar a partir de encuestas. Entonces, la encuesta es un medio de verificación. Otro medio de verificación puede ser el informe. Otro medio de verificación puede ser fichas de entrevista. ¿Qué es el medio de verificación? ¿Dónde, en qué documento? Eso es un medio de verificación. En investigación se usa mucho. ¿Cuál es tu medio de verificación? El informe. ¿Cuál es tu medio de verificación? La grabación que hemos hecho, porque ahí estoy verificando, ¿de acuerdo? Entonces, los medios de verificación son esos instrumentos físicos, un informe, una encuesta, ¿sí? Un audio, una grabación, ¿de acuerdo? Esos son medios de verificación. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Bien, y finalmente, la última columna, los supuestos. ¿Qué es los supuestos? Los supuestos son los aspectos, ¿sí? Los aspectos positivos o los aspectos que de alguna manera, ¿sí? Se podrían dar a efectos de cumplir, de ver lo que estamos planteando en la finalidad en este caso, ¿ya? Por ejemplo, un supuesto. Puedo escribir el supuesto. Los estudiantes están de acuerdo, ¿sí? En completar las encuestas. Otro supuesto, existe apoyo favorable, ¿sí? De parte de las autoridades para aplicar esas encuestas. A eso nos referimos con supuestos. En otras palabras, los escenarios, el ambiente, el contexto positivo que requerimos, que esperamos para poder observar, para poder verificar, para poder evaluar los indicadores o para poder ejecutar esa finalidad. Entonces, un supuesto podría ser, existe predisposición en los estudiantes para aplicar medidas correctivas. Ya, a eso le llamamos los supuestos. Muy bien, fíjense cómo hemos llenado las 4 columnas con relación a la finalidad. Muy bien, lo mismo hacemos con el propósito. ¿Y qué es el propósito? Acuérdense, el propósito deriva del problema central. Acuérdense, el propósito que después es el objetivo general. ¿Ya? Y este propósito, ¿qué es? Ataca el problema, que en este caso era el estrés universitario. Entonces, el propósito central, el propósito será disminuir el estrés, ¿no? Y estamos hablando del propósito. Porque el propósito, acuérdense, que es atacar el problema. Entonces, si el problema es estrés universitario, mi propósito o mi objetivo general será, ¿sí? Disminuir el estrés. ¿Se acuerdan? Disminuir el estrés. Porque después la finalidad era mejorar la calidad de vida. Eso es lo que vamos a lograr, el impacto mayor. El propósito surge como respuesta al problema. ¿Cuál es el problema? Estrés universitario. Este es mi problema. ¿Cómo ataco el problema? Con mi propósito, que en el marco lógico se llama objetivo general. Perfecto. Entonces, ¿cuál es el objetivo general? Disminuir el estrés. Aquí en la finalidad habíamos puesto mejorar la calidad de vida del universitario. Ya con mi propósito ataco el problema. ¿Y cómo ataco ese problema? ¿Cuál es el problema? Estrés universitario. ¿Cómo lo ataco? ¿Con qué objetivo? Disminuir el estrés. Muy bien. Ahora voy otra vez a indicadores. ¿Qué indicadores me pueden decir que he disminuido el estrés? ¿Qué indicadores? Entonces ahí yo, como hemos dicho, esto se trabaja en grupo. Entonces en el grupo yo ya digo con qué indicadores
me van a servir para ver si he disminuido el estrés. ¿De acuerdo? Y ahora a ustedes les pregunto, ¿qué indicadores podrían decirme que se ha disminuido el estrés? A ver, ¿alguno de ustedes se animaría? ¿Qué indicadores podrían decirme a mí que se ha disminuido el estrés? En este caso, doctor, tal vez podría ser que el 70% o el 60% de los estudiantes eh, tengan un mejor desempeño, digamos, en cuanto a sus notas, en cuanto a sus tareas. Tal vez podría ser eso. Bien, sí, me gusta, claro. Claro, el 70% ha disminuido su estrés, tiene que estar en relación con el problema, porque es el problema, el propósito es disminución. ¿Cómo voy a saber? En un 70% los estudiantes han disminuido su estrés universitario. Ese es un indicador. Otro indicador, el que tú decías, ¿no? Podemos apuntar al 60 también, al 60% o al 80%. Denme un minutito, por favor. Bien, entonces podríamos identificar igual otro indicador, ¿ya? Un indicador cualitativo, ¿cuál sería? ¿Cómo yo sé que los chicos han disminuido su estrés? ¿Pueden dar un indicador cualitativo? ¿Cuál sería? A ver. Nos animaríamos a plantear un indicador cualitativo. ¿Qué dicen? Puede ser, muchos estudiantes muestran un cambio de humor o muestran mayor alegría o relajación. Ya, puede ser. Bueno, la idea me gusta, podemos afinarla. La mayoría de estudiantes expresa o demuestra, ¿sí? Tranquilidad, podríamos utilizar otros términos quizá más manejables, ¿no? Porque tranquilidad, ¿qué es tranquilidad? Uno podría decir. Sí, tiene mejores relaciones entre estudiantes y docentes, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo se expresa eso? ¿No? Entonces, esa es una manera también de redactar. La mayoría de estudiantes, o nuevamente, si seguimos con el indicador cuantitativo, el 80% de estudiantes tiene mejores relaciones entre compañeros y con el docente. ¿De acuerdo? Entonces ahí, de esa forma estamos viendo que se ha disminuido el estrés. ¿Sí? Otro indicador, existe menor cantidad de quejas respecto de las expresiones de violencia o manifestaciones de violencia en los estudiantes. Ese es otro indicador que ya podría ser cualitativo. Existe una menor cantidad de quejas con relación al desempeño de los estudiantes. ¿Qué les parece ese indicador? Ese es un indicador cualitativo. Con ese indicador veo que los estudiantes han disminuido su estrés. O lo que decía, me parece, ¿quién dijo? ¿Quién fue la última persona que habló? Perdón. Indira. Indira, la mayoría de los estudiantes, ¿sí? Entrega a tiempo sus trabajos. Ese podría ser otro indicador, ¿ya? En la línea de Indira.
¿Sí? ¿Está bien? Sí. Perfecto. Luego nos vamos a los medios de verificación. A los medios de verificación. Y ya hemos dicho que ese medio de verificación es un soporte. ¿Dónde voy a saber si eso es así? En encuestas, ahí se puede repetir lo mismo de arriba. Encuestas, en informes, en audios de entrevistas, es dónde está eso, cómo verifico, cómo sé que eso han dicho, cómo compruebo. Entonces podríamos llamarle incluso medios de comprobación, pero en el marco lógico se llama medios de verificación. ¿Ya? Supuestos. Un supuesto podría ser los estudiantes están de acuerdo con llenar, con llenar los cuestionarios. Un supuesto. ¿El supuesto qué es? El supuesto es una condición positiva de que vamos a llevar adelante, de que hay apoyo, de que eso va a funcionar bien. Entonces, un supuesto, los estudiantes están dispuestos a contestar preguntas de su desempeño personal, ¿no? ¿Existe apoyo en las autoridades para llevar adelante el estudio o para hacer las consultas a los estudiantes? Esos son los supuestos. Perfecto, seguimos. Ahora vamos a la parte de los componentes. Y acuérdense, ¿qué es el componente? El componente viene de los objetivos del árbol de problemas. ¿Y dónde están? Aquí están, vienen de las causas, acá, acuérdense, viene de las causas. De ahí surgen los objetivos específicos. Ahora, obviamente, cada objetivo específico, ¿sí?, da lugar a un componente. Por eso ahí les he puesto para evitar, para no desorientarlos, porque uno dirá, ya, está claro el fin de dónde ha salido, está claro el propósito. Y los componentes, acuérdense, los componentes salen de los objetivos. O también algunos le llaman resultados acá, no se van a desorientar. ¿Y de dónde surgen? ¿En qué parte del árbol están? En las causas. De ahí salen. Perfecto. Porque acuérdense que esto estamos planificando, entonces surge del análisis que hemos hecho del problema a partir del árbol, ¿no? Muy bien. Entonces, por ejemplo, nuestro marco lógico podría tener ¿cuántos objetivos? Unos 2, 3 objetivos, ¿no? Porque acuérdense que el propósito es el objetivo general. Y un objetivo general tiene, por supuesto, objetivos específicos. Puede tener 1 o 2 objetivos, o 3. Cada objetivo da lugar a un componente. ¿Cuál podría ser un objetivo específico para llegar al objetivo general? Acuérdense que el objetivo general era disminuir el estrés, ¿sí? ¿Se acuerdan? Ese era nuestro objetivo general. Y la finalidad era mejorar la calidad de los universitarios. Ese era el fin, ¿sí? El propósito que atacaba el problema principal. El problema era estrés universitario. ¿Cómo lo vamos a atacar? Disminuyendo. Disminuir. Entonces, mi propósito es disminuir el estrés. Perfecto. Ahora, mi pregunta es, ¿con qué objetivos, qué acciones, si vaya la expresión, podemos disminuir? ¿Qué tendríamos que hacer para disminuir eso? A ver, díganme, denme una actividad. ¿Cómo podríamos disminuir? Mayor comunicación docente-estudiante. Me gusta, David, excelente. ¿Ya? Ahora, el objetivo puede ser mejorar, ¿sí?, la comunicación docente-estudiantil. Me gusta así como objetivo. Ese objetivo que está aquí lo llamamos componente. Entonces, el primer componente podría ser mejoramiento de la comunicación entre docente y estudiante. Muy bien. Componente número 1. Perfecto. Vamos a un segundo componente. Díganme a través de qué otra cosa podemos disminuir el estrés. A ver, díganme. Curriculares, ¿no?
Otra vez, perdón. Actividades extracurriculares. Un poquito más fuerte, perdón. Actividades extracurriculares. Actividades extracurriculares. Sí. Ya. Ahora, tal vez, puede ser, por ejemplo, conformar un equipo de fútbol, una actividad extracurricular, conformar equipos sociales, armar un proyecto social. Me gusta la idea. Perfecto. Entonces, ese sería el objetivo 2. Desarrollar actividades, vamos a decir, extracurriculares, actividades sociales, actividades de intercambio para bajar el estrés. Aquí era comunicación entre docente y estudiante, ¿ya? Esos objetivos específicos se convierten en componentes. Entonces, el componente 1 va a ser mejoramiento de la comunicación docente-estudiantil, ¿ya? Después, el otro componente puede ser desarrollo, organización de actividades extracurriculares. Muy bien, perfecto, nos quedamos con eso. ¿Ya? Entonces aquí voy a hacer unas rayas y para separar esto, ¿no? Muy bien, aquí hemos dicho, este es el componente de comunicación docente estudiantil. Perfecto. Aquí actividades extracurriculares. Con esos dos objetivos que se llaman ahora componentes, para mi matriz ahora hago lo mismo que hice hace rato. Comunicación docente estudiantil. ¿Cómo es la comunicación docente estudiantil? ¿Cómo tendría que ser? Indicadores de la comunicación docente estudiantil. A ver, mencionemos un indicador cuantitativo y cualitativo. ¿Cómo sería? ¿Cómo ahora ya cómo debería ser la comunicación docente estudiantil? ¿Ya? ¿Qué dicen? ¿Cuál sería un indicador de que ha mejorado la comunicación docente estudiantil? Podríamos sugerir un indicador. La comunicación es más fluida, más horizontal, más circular. Existe una comunicación asertiva. Asertiva viene de acerto, que es un término latino, ¿no? Y quiere decir comunicación sin daño, ¿no? Comunicación transparente, abierta, todo eso es comunicación. Entonces podríamos formular indicadores, ¿no? Podríamos formular indicadores, ¿no? La comunicación entre docentes y estudiantes es más asertiva, ese podría ser un indicador cualitativo, ¿ya? O los docentes en un 90%, ¿sí? Afirman que ahora tienen una mejor comunicación con los estudiantes. Entonces vamos definiendo indicadores. Ahora, hace rato Indira decía, otra actividad, otro objetivo, ¿sí? Otra línea, otro componente sería actividades extracurriculares. Entonces podemos definir otro indicador. Se han realizado se han conformado 2 grupos sociales para realizar proyectos de extensión universitaria o para realizar actividades deportivas, dependiendo. Entonces, de esa forma, con estos objetivos o estos componentes, vamos también planteando indicadores. Lo mismo, como hace rato hemos dicho, medios de verificación. Acá también medios de verificación. ¿Cómo comprobamos? Acá, si fuera un medio de verificación, si aquí el indicador es un equipo de fútbol conformado, por decir algo, si fuera un equipo de deportes, podríamos decir acá, un medio de verificación, equipo, lista de equipo, ¿sí? Lista de jugadores o mixto, fútbol mixto, no sé, conformado. Supuestos, existe predisposición en los estudiantes para organizar estas actividades. Otro supuesto, existe el apoyo institucional para estas actividades.
¿Ya? ¿Me dejo entender, compañeros? ¿Me dejo entender? ¿Les parece? ¿Qué opinan? Sí, hola. Sí, doctor. Ya. Muy bien. Y finalmente vamos, ¿sí? a la fila de actividades. ¿Qué son las actividades? Las actividades son, ¿de dónde surgen? Acá, de debajo de las causas. Entonces, aquí en las actividades nosotros colocamos todas las acciones que van a permitir, ¿ya? Para cada componente. Entonces, actividad podría poner, si el componente 1 es comunicación docente estudiantil, como dijo hace rato José, me parece. Entonces, acá pongo actividades. ¿Qué actividades vamos a hacer? Del componente 1.1, primera actividad. 1.1.2, segunda actividad. Luego, componente 2, actividad 2.1, actividad 2.2 y así sucesivamente. Y voy definiendo también indicadores. Voy definiendo medios de verificación y voy definiendo los supuestos. Entonces, grosso modo, de esta manera hemos construido nuestra matriz de marco lógico. ¿Ya? ¿Qué les parece? ¿Difícil? ¿Fácil? ¿Complicado? ¿Cómo ven? Si nos Es tomamos la práctica, doctor. Sí, es la práctica y nos tenemos que tomar el tiempo para analizar punto por punto y analizar cada característica, ¿no? Cada paso para no equivocarse en Exacto. ningún aspecto. Sí, licenciado, está un poquito complicado, pero es practicando y poniendo otros ejemplos, ¿no? Para poder desarrollarlo bien y entenderle mejor. Sí, así es, Claudia. Entonces aquí, ojo que esta presentación la voy a compartir, por si acaso, ¿no? Y acá está lo mismo que acabamos de definir. El fin, el propósito, los componentes y las actividades. ¿Ya? A esto le llamamos resumen narrativo de los objetivos. Así se llama ya en el marco lógico. Los indicadores, que son indicadores verificables, que es lo que hemos dicho, cómo se puede verificar, perdón, claro, indicador verificable, medios de verificación y los supuestos. En algunos casos también se habla de riesgos, ¿no? Porque si bien he mencionado que en algunos casos se supone que vamos a tener éxito, hay apoyo de las instituciones, los estudiantes están de acuerdo, existe presupuesto, pero también puede haber riesgos, un riesgo de que los padres de familia no estén de acuerdo, ¿no? También puede haber un riesgo. Dependiendo, en algunos casos, la entidad solicita que se definan supuestos y riesgos, en otros casos no, solamente supuestos. ¿Ya? Bien. Y acá, fíjense, lo mismo. Miren. Resumen narrativo, finalidad, propósito, componentes, actividades. ¿De acuerdo? Indicadores, fuentes y medios de verificación o, sí, información. En algunos casos le llaman medios de verificación, como nosotros hemos hablado ahora, y en otros casos fuentes de información. ¿Dónde voy a saber? Y acá los supuestos, ¿sí? Otros aspectos que se suman, efectos identificados, componentes que traduce. Bueno, este es otro ejemplo, ¿no? Y acá es un poquito la explicación. Esto me parece interesante también. Porque el marco lógico, ¿qué nos permite? Precisar el impacto. ¿Dónde está el impacto? En el fin mayor. ¿Y de dónde sale ese fin mayor? Acuérdense de acá, de los efectos, de lo que queremos lograr. Ese es el fin mayor, ¿no? Y esto está acá, fin. Los resultados del propósito, del plan, del proyecto.
los productos de los componentes. ¿Y de dónde salen los componentes? Del objetivo. Acuérdense los objetivos. Acuérdense de esta partecita que les puse acá. Los componentes salen de los objetivos del árbol de problemas. ¿Y eso de dónde sale? De acá, de los resultados. ¿Ya? Y el proceso, ¿qué es el proceso? Las actividades que vamos desarrollando. En este caso, gestión de procesos de producción, si esta es una empresa. Entonces, en eso consiste el marco lógico, ¿no? La matriz de marco lógico. Vuelvo a insistir, la matriz de marco lógico surge del análisis de un problema determinado, un problema central. Y acá, fíjense un ejemplo, solamente de la primera columna. A esa primera columna le llamamos el resumen narrativo. Es lo que les decía esta primera columna, ¿sí? Esta primera parte, digamos, ¿no? El resumen, esta primera columna, donde está el fin, el propósito, los componentes. Y eso está acá. El fin. En este caso, este ejemplo es interesante porque está muy relacionado con la cuestión empresarial. Aquí, el marco ya se ha hecho acá, el árbol primero ya se ha hecho, y el marco, la matriz de marco lógico está acá. Entonces, por ejemplo, acá, propósito, disminución de las quejas y reclamos hechas por los clientes. Supongamos que este es el problema, en realidad no supongamos, este es en este marco lógico, en nuestra estructura de marco lógico, este es el propósito. ¿Y de dónde es el propósito? Acuérdense, el propósito surge del problema principal, en este caso, aquí del problema central o problema principal, aquí el problema principal. Y en este ejemplo, el propósito era, ¿cuál era el problema? Disminución de quejas y reclamos hechos por los clientes. Quiere decir que el problema era que había mucha queja de los clientes. Entonces, como ya hemos dicho, convertimos al revés y decimos en las quejas. Ahora el propósito del programa, del proyecto será disminuir las quejas. Y está acá. ¿Cuál es la finalidad? Incrementar la utilidad, lograr el crecimiento de la participación en el mercado, aumentar la motivación de la mano de obra. La finalidad. Propósito, disminuir. Componentes. Aquí hay 6 componentes. Y acuérdense que ¿de dónde salían los componentes? ¿De qué parte? ¿Se acuerdan? ¿De qué parte del árbol de problemas salía el componente? ¿De dónde? De los objetivos. Exacto. Indira, ¿verdad? Lía, doctor. Lía, perdón. Exactamente. Sale justamente de los objetivos. ¿Y los objetivos qué atienden? ¿Qué atienden los objetivos? ¿Qué atienden los objetivos, Lía? Así, si miras esto. ¿Qué atienden los objetivos? ¿De dónde salen? ¿Qué estoy marcando acá? De las causas. De las causas. Claro que sí. Entonces está claro, por eso es marco lógico. Entonces acá justamente los componentes surgen de los objetivos. Entonces aquí tenemos 6 objetivos o 6 componentes. Ya en la matriz de marco lógico ya se llama componente. Muy bien. Tiene 6 componentes. Componente 1, programa de capacitación para el personal postventa. Componente 2, programa de capacitación para el personal postventa en servicio al cliente. Componente 3, programa de sesiones de Mr. Shopping. Claro, bueno, en este caso es una expresión propia de la empresa. 4, opciones de calificación de servicio prestado. Componente 5, opción de crear sitio web, WordPress, un componente en este caso. Componente 6, método SAP implementado en la organización. 6 componentes. Y como bien dijo Lía, estos componentes surgen de los objetivos. Y esos objetivos surgen de las causas. Muy bien, y aquí viene la última parte, que es la relación de actividades. Y si se fijan acá, actividad 1.1, es decir, actividad 1 del componente 1, investigar y documentar, 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.3, 3.4, hasta el C. Aquí está la relación.
Y esto ya ustedes lo saben hacer. Estas son las columnas vinculadas propiamente a esto que hemos dicho, ¿no? Indicadores, medios de verificación y supuestos. Bueno, y con eso hemos terminado el marco lógico. ¿Qué les parece? Muy bien, nos hemos pasado un poquito. Disculpen que yo he tenido hace rato problemas al ingresar, hemos demorado unos 15 minutos, entonces... entonces, en esa lógica vamos cerrando una relación, por favor, de 2 comentarios finales, mientras ya, como hemos visto la otra vez, esto descarto. Comentarios, colegas, compañeros. Doctor, en ese tema, ¿es posible aplicar el método deductivo y el inductivo? Ya, perdón, ¿me reiteras, por favor? Le decía, doctor, ¿es posible aplicar el método inductivo, es decir, de lo particular a lo general, y el inductivo de lo, bueno, deductivo y el Sí, inductivo, ¿no? De lo general a lo particular, de sí, lo sí, sí, particular a lo sí. general. Sí, sí, claro, claro. Sí, Perfecto. está bien. El método deductivo y el método inductivo son formas de pensamiento, ¿no? Entonces, deductivo quiere decir de lo general a lo particular, ¿no? Inductivo de lo particular, de lo específico a lo general. Entonces, sí, es una relación lógica, puedo partir. En este caso, si el árbol de problemas, por ejemplo, me usará necesariamente el método inductivo, o sea, parto de lo específico a lo general. En el caso del problema, apunto a las ramas, a las consecuencias. Entonces, ahí estoy usando esta relación lógica del método inductivo, del específico a lo general. ¿Ya? Sobre todo inductivo. Deductivo es de lo general a lo particular, ¿no? Deductivo. ¿Ya? Entonces, el método inductivo y deductivo ya es de ida y vuelta, ¿no? Entonces, me sirve, por supuesto que me sirve, ¿ya? Bien, gracias, muy buena tu pregunta. Más comentarios, por favor, mientras estoy sacando rapidito la lista. ¿Más comentarios? ¿Qué les parece el marco lógico? ¿Cómo lo ven? ¿Aplicable, no aplicable, útil? Es aplicable, doctor, pero siempre y cuando tengas la suficiente información, ¿no? Que pueda generar. Ya. Muy bien. ¿Cómo se aprende a nadar? Practicando. Exacto, nadando, ¿no? ¿Cómo se aprende a manejar? Manejando. Entonces, es verdad. Hay que aplicar, ensayo y error. No le tengamos miedo porque para desarrollar. Ahora yo les he dado un poco el saber y compartir, porque de esto hay mucha información, bastante. Hay tutoriales, videos, pero espero que un poco esto haya servido para, primero, abrir la curiosidad y segundo, es que estas orientaciones pudieran sobre todo ayudar, ¿no? De que hay otras herramientas de planificación. Muy bien, llamo lista, por favor. Claudia Andreu. ¿Claudita está? ¿Claudia? Presente, doctor. Perfecto. Paola Arias. Paola creo que no es parte del curso, ¿no? La otra vez ya no estaba. David Benítez. David. Presente, doctor. Sí, bien. Zaida Choque. Zaida. Presente, doctor. Ya. Denme un segundito. Eso. Ya, seguimos. Estoy con Zaida. Espinosa Beatriz. ¿Beatriz? ¿Está Beatriz? Creo que no vino hoy día, no estuvo. Luego, Ingrid Estívaris. Ingrid. Doctor, presente. Perfecto, Ingrid. José García.
¿Usted? Presente, doctor. Bien. Clarisa Jiménez. Presente, doctor. Presente. Bien. Diego Horacio Merino. Diego. Presente, doctor. Perfecto. Micaelita Pacheco, ¿está? Sí, doctor, buenas noches. Micaela. Flavia Gabriela Quisbert. Flavia. Presente, doctor. Flavia. Lía. Sí, doctor, presente. Elga Rocha. ¿Aló? ¿Está? Sí. Elga, ¿sí? Elvia Rocha. Alejandra. Presente, Licen. Perfecto. Maribel Ciñani. Maribel. Presente, doctor. Danielita Beizaga. Daniela. Alejandra. Presente, doctor. Perfecto, súper. Indira Zurita. Sí, Indira, te escuché. Muy bien. Muy bien, muchas gracias, compañeras, compañeros. Como siempre, un placer estar con ustedes. No se olviden de las tareas, ¿no? Ahora voy a pasar a revisar, voy a mirar cómo han trabajado y cualquier cosa seguimos en contacto. ¿Está bien? Está bien, doctor. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Hasta luego, doctor. Bien, doctor. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches, que estén bien, que estén muy bien. Ya.